Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy seguimos con la pintura gótica desde el epicentro del que para mí es el gótico más interesante. Se trata del gótico catalán o gótico en la Corona de Aragón, gótico internacional, tiene muchas denominaciones. Básicamente es el estilo que se da en la Corona de Aragón y alrededores en el siglo XV, alrededores de las mitades del siglo XV, y desde un punto de vista genérico, no tan particular, con nombres como Van Eyck o Roger van der Weyden, de los cuales ya tienes aquí vídeos completos y por eso los he hecho antes, para poder llegar hasta aquí y ver de dónde viene todo. En este contexto de la Corona de Aragón, quizás los nombres individuales no son tan relevantes, ni hay unos cambios revolucionarios, esto que gusta a la historia del arte, piedras angulares que lo cambian todo, aunque luego es más relato que verdad, sino que nos encontraríamos con una escena, no, como he dicho, no tan identificativa con individuos, sino más genérica en ese aspecto, pero que es capaz de concentrar el final de una Edad Media en su estilo, en sus temáticas, de una forma muy clara, con esa transición tanto de aporte de técnicas nuevas como el óleo, como de influencias internacionales en un lugar donde todavía se prioriza el contexto cristiano-católico que ha dado origen a esos encargos o esa forma de entender el arte durante toda la Edad Media. Por lo tanto, sería el mejor contexto para entender lo que llamamos, así con grandes letras, pintura gótica. ¿Y por qué digo que hay cierta aura de relato cuando hablamos de esas piedras angulares que lo cambian todo? Porque la mayoría de movimientos artísticos, sobre todo en estas épocas, no tienen que ver con una persona en concreto, sino que siempre es flujo de intercambios, de ideas que van fluyendo de un lugar a otro, y luego contamos un relato donde parece que un solo individuo, en este caso Van Eyck por ejemplo, se alza con una varita mágica, descubre el óleo y lo cambia todo. De manera que de repente, a partir de ese tipo de relatos, en determinados lugares, con la forma que tenemos de contar la historia del arte ya en un momento dado, suele ser a partir de estas épocas, por eso empezamos a llamar un renacimiento flamenco, ¿no? El individuo ya como artista empieza a tener un nombre propio. Esta serie de cuestiones nos llevan a entender a veces pinturas góticas de otros lugares, en un mapa europeo donde no es el mismo concepto de Europa que tenemos ahora. Los temas nacionalistas, las identidades de cada lugar también varían, no acaba de ser exactamente lo mismo. Un país en sí, aunque podamos tirar para atrás y sí que podemos sacar trazas, y no acaba de concebirse igual. De hecho, hablamos de la Corona de Aragón, no de España como tal, aunque se compartan cosas culturales, o igual que en Italia, no es Italia como tal, sino que son ciudades-estado. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos ese relato, de repente la pintura o el arte, la arquitectura que podía suceder en la Corona de Aragón parece menos interesante o menos importante porque está influida ¿no? Es importante porque incorpora cosas de Van Eyck o de van der Weyden en sus artistas. Como si de repente Van Eyck y van der Weyden creasen algo que es trascendental y ellos no incorporasen nada de otros lugares ni de otro sitio, porque parece que no se le puede identificar la traza. Por lo tanto, hay una especie de jerarquía que tiende a difuminar la importancia de ese contexto en la Corona de Aragón. Al mismo tiempo, caemos en el error de querer comparar constantemente o de querer ubicar en el mismo estadio un renacimiento, un periodo gótico, esas etiquetas queremos equipararlas, por ejemplo, al contexto italiano, ¿no? De esas grandes ciudades donde ocurrían cosas que también entendemos como súper importantes para el arte, que evidentemente lo son, pero lo son para cómo empezamos a mirar nosotros la forma de arte, de entender a los artistas, de entender las obras, de entender conceptualmente qué es arte y qué es ser un artista. Si quitamos esa capa y nos ponemos unas gafas para ver un contexto de esa época, será igual de importante el contexto de la Corona de Aragón, con un gran florecimiento económico, con Barcelona como epicentro también de intercambio cultural, con una Valencia que está creciendo a nivel también arquitectónico de una forma brutal y una identidad muy propia, no solo en las letras también, sino que culturalmente no tiene tanto que ver con otros contextos, sino que tendría que ver con una identidad de su región, de modo que la manera de encargar obras de arte y de entenderlas sigue siendo mucho más anclado al concepto medieval. Eso no hace que sea peor. Eso establece un marco estético y ontológico para las artes que va a ser diferente al que se va a establecer en un contexto flamenco donde también el protestantismo va a tener una influencia muy grande. Ese protestantismo, a la hora de evolucionar, nos va a llevar a nuestra manera de entender el mundo a través de la industrialización, del capitalismo, etcétera, de la misma manera que muchas veces se ha entendido que esa nueva burguesía que encarga cuadros, el nuevo poder del dinero, estas nuevas clases dirigentes que van en contra de la tradición católica, nacen en ese contexto flamenco
cuando precisamente nacen en el otro lugar donde creemos que ha nacido el arte revolucionario de verdad, que sería en las ciudades italianas como Génova, como Florencia, que actuaban como bancos de otros reinos europeos, y es lo que va a pasar durante los inicios de la conquista española, que en realidad todos los beneficios van a ir a parar a estas ciudades-estado porque son quienes están ejerciendo de banco. Por lo tanto, ese capitalismo nace en los dos contextos a la vez, prácticamente, incluso podríamos decir que nace antes en ese contexto de las ciudades italianas que están ejerciendo de banqueras y que son católicas. ¿Qué nos quiere decir esto? Sí, así haciendo un vuelo de pájaro, realmente está muy resumido, pero la conclusión que podemos sacar de aquí es que le otorgamos una importancia a esas formas de arte porque nos llevan a nuestro lugar, al lugar que nosotros comprendemos como espacio artístico o marco estético. Y por esa misma consecuencia entendemos que es mejor, más evolucionado, o esta serie de apelativos que le vamos a dar. Bajo esa concepción, tú ves a Bernard Martorell y parece que sea un poquito menos porque no pertenece a aquello, ¿no? Bernard Martorell no tiene biografía realmente, los datos que se saben son minúsculos, ahora lo veremos, pero sí que se puede entender, o al menos no hay constancia de que él haya salido del territorio en el que vivía, en la Corona de Aragón, o sea que si se movió fue muy poco. De forma que donde hay que ubicarlo para poder valorar su pintura y poder transportarla a nuestro tiempo es en el marco donde él se movía. En ese marco, la forma de encargar el arte, de entenderla, es similar a cómo vivimos el arte hoy en día. Es decir, sería como una publicidad. Es más artístico, para entender nuestro contexto, estudiar las formas estéticas de la publicidad, del marketing, del diseño asociado a lo corporativo, que realmente irte y buscar obras de arte de pinturas que estén dando vueltas por un circuito de mercado del arte cada vez más decadente y sin ningún tipo de gracia estética o conexión con el mundo real, más allá de 4 modas que van perpetuando 4 nombres también con 4 casas de subasta para lavar dinero, básicamente. De forma que utilizan a los artistas jóvenes como si fuesen cromos que se van cambiando cada temporada y cada vez tiene menos sentido. Si uno hiciese este trabajo de historiografía y echase para el futuro, es más interesante analizar carteles de publicidad, por ejemplo, a nivel estético. Bien, esa manera de entender el arte desde ese punto de vista, donde la publicidad, pero no una publicidad del pop art, de llevarme eso a una estética de museo y ponerle una torre de marfil, ¿no? Sino a nivel puramente pragmático, es decir, qué carteles hay en la calle, qué anuncios se han hecho, cómo se entiende la belleza a través de los cuerpos que se exponen en un anuncio de perfumes, de moda, de ropa, cómo canalizamos los mensajes que nuestro sistema político-social establece a través de su propia estética, que de nuevo volveríamos a acudir al diseño publicitario, y por qué tiene tanta importancia ese tipo de cuestiones narrativas intrínsecas a esa estética de la publicidad de forma real, incluso a nivel literario, ¿no? Los mensajes, los eslóganes, cómo las redes sociales también utilizan el hipertexto, todas estas cuestiones que darían para 5 vídeos enteros, sería una forma de hacer un paralelismo mucho más cercano a cómo se podía entender el arte en época de Bernard Martorell. Se trata de obras que están al servicio de una publicidad de esa época, es decir, una orden religiosa o un noble encarga retablos, miniaturas, decoraciones, aspectos artísticos que tienen que tener una narrativa intrínseca que pueda ser leída por un público. Esto también es influencia de las órdenes monacales como los dominicos, los franciscanos, que también incorporan esta serie de nociones. Esto lo hemos tocado en otros vídeos, no me voy a extender mucho más, pero filosóficamente cambian la manera de entender la estética, el arte, los mensajes, la cultura. Y muchas veces no se dice, se pasa un poco por alto y es más importante de lo que parece. Sería como hablar de nuestro tiempo, de nuestra época, y no mencionar a la ciencia ficción, como hacíamos en el vídeo de Ballard, como un elemento clave para entender por qué nuestro mundo se comporta o deglute los mensajes y sus miedos y sus preocupaciones hacia futuro de forma artística también, o literaria. ¿Qué sucede con esta forma de entender el arte? Que nos queda lejana, que no entendemos exactamente que haya una relación con lo realmente artístico, cuando a un artista, a un pintor como Martorell en este caso, se le exigía también por oficio hacer trabajos que hoy consideraríamos menores, sin importancia, como pueden ser policromías, decorados de labrados o un pan de oro que no un aspecto creativo de diseñar, sino simplemente rellenar con pan de oro algo. Labores de artesano que se daban por hecho, o miniaturas para códices, algo que no parece importante, pero que forma parte de lo que es ser artista en ese momento. Llega una orden religiosa, va a construir una catedral porque hay dinerito y se quiere hacer
publicidad del poder que detenta esa orden, ese noble, ese gremio, eso que sea, ¿no? Va a montar algo, va a montar su nuevo chiringuito y quiere decorarlo, como quien monta un hotel hoy en día y contrata a un arquitecto de mucha pasta. Además de decorar, quiere adoctrinar y para ello va a utilizar los retablos que suelen tener un orden narrativo, van incorporados en uno de estos templos o lugares y tienen unas reglas escritas y no escritas determinadas bajo las cuales el artista va a moldarse y ahí, en ese contexto, va a poder incorporar su sello distintivo. En este caso, si Martorell se ve influenciado por las nuevas corrientes que van llegando de otros lugares, informaciones de pintura al óleo que pues no sabemos de qué manera exacta, pero sí se sabe que son procedencia de intercambios culturales con otros pintores de otras ciudades, o a lo mejor un artista que ha viajado, tiene ese conocimiento, ese estilo, esa manera de entender el arte y la trae y se la dice al otro y hay una especie de teléfono estropeado donde el artista, como en este caso hablamos de como un ejemplo, entre otros más, ¿vale? Como Bernat Martorell, lo va a incorporar dentro de su contexto artístico, que en un lugar donde no hay móviles, no hay información, ni siquiera es una Europa hiperconectada con muchos núcleos, sino que está un poco más aislado, al final lo interpreta dentro de su marco artístico. Lo bonito es que ese marco artístico tiene que ver con, por ejemplo, artistas como Sassetta, llegando al punto que muchos historiadores, estudiosos y esta gente ha cogido y ha interpretado que podría haber una conexión directa entre Sassetta y lo más probable es que sean casualidades de vivir en un mismo contexto medieval donde la manera de entender el arte viene del mismo lugar y se está transformando poco a poco en otra forma, en otro marco artístico o estilístico. Es lo que pasa hoy en día. Es imposible que el arte y los artistas sean concebidos de la misma manera que hemos hecho durante estos últimos 200, 300 años a partir de la incorporación de Internet, de las redes, de un mundo global donde una sola figura no puede representar a un mundo entero, donde el hecho de que exista un genio es inconcebible, de hecho es insultante, y donde la propia irrupción de herramientas como la inteligencia artificial ponen patas para arriba todo ese sistema estético. Y siempre todo lo que suceda en un periodo de transformación es digno de ser admirado, estudiado y necesita las herramientas clave para traducir ese lenguaje, porque siempre que intentemos interpretar las artes desde nuestro punto de vista, pues es probable que la vayamos a liar. Se trata de coger, entendiendo el contexto y sacando las cosas que podríamos tener en el nuestro para poder aplicarlas y de paso entender qué pasaba allí y cómo han cambiado las cosas a pesar de que seguimos siendo lo mismo, seres humanos con las mismas inquietudes. Por eso, artistas como Bernat Martorell son la puta hostia, porque una vez le sacas todas estas capas de contexto, entiendes de qué va, pues si te apetece ir un paso más allá, puedes interpretar cuestiones como el color, que sí que Bernat Martorell le daba muchísima importancia a ese nivel simbólico, entiendes que su lucidez artística tiene que darse en ese marco de, pues me han encargado una Virgen o un Sant Jordi para tal lugar y tengo que hacer esto y a partir de ahí tú le sacas de contexto todo eso, te lo llevas a tu lugar y tienes una pintura que es una pasada, es espectacular. De hecho, Martorell es muy interesante, sé que lo he dicho muchas veces, no estoy exagerando, porque además vemos una evolución muy palpable en su obra y su recorrido. Se ve cómo se van incorporando las nuevas referencias que van llegando pues, de otros lugares o por el boca a boca o por el intercambio de información de forma muy clara. O sea, lo que le llega a esta persona, que debería ser muy curiosa, le estimula mucho y lo traduce en su obra pictórica. Poco a poco vemos una mayor expresividad en los rostros, en el lenguaje, se incorporan detalles ya poéticos, no solo narrativos estáticos, como se puede entender tradicionalmente esa pintura más gótica o más románica, sino que se le va incorporando un dramatismo, una literalidad. Sus figuras se vuelven delicadas, cada vez en cierta manera se estilizan, son más elegantes, el estudio de los colores es brutal, es espectacular. Tú no mires ahora ni vírgenes, ni cristos, eso es lo que le están pidiendo. Es como decir, imagínate grandes fotógrafos del siglo XX que los tienes que entender dentro de un contexto de la moda. Si viene la revista Harper's Bazaar, pues con Saul Leiter, o que si viene una casa de moda y le pide tal, eso lo quitamos o lo incorporamos porque está en el contexto y empezamos a ver cómo componen, qué elementos están utilizando, por qué se están haciendo las cosas así. Y ahí en Martorell se ve una cantidad de cuestiones que son brutales. Cuando vemos pintura gótica es muy difícil apreciarlo porque hay que fijarse en los detalles, ya que siempre se trata de pedidos o encargos similares, por lo tanto tendemos a tener, si no tienes el ojo educado, esto pasa como con el olfato, tendemos a ver lo mismo y no es así.
no es en absoluto así. Otro aspecto interesante de Martorell es, de nuevo, esa disonancia que vemos en la influencia. No da la sensación que él directamente vaya y conozca a Van Eyck, sino se puede observar cómo esos discursos de Van Eyck, o de los aprendices, o de quien sea que tenga estas técnicas flamencas, va esparciéndose y cómo llega hasta él, de forma indirecta. En este caso es probable que sea a través de Lluís Dalmau, un pintor valenciano, dentro del mismo contexto de la Corona de Aragón, que a partir de retablos como el de la Mare de Déu dels Consellers, introduciría en la región de Cataluña esta influencia de Van Eyck. Esto es clarísimo, ¿no? Tú ves el cuadro, el retablo, y es clarísimamente un estilo flamenco en un contexto nuevo, pero hay una traza que es indiscutible. Aquí la clave, de nuevo, y esto no lo voy a repetir mucho más porque ya lo digo siempre, es la incorporación de la noción de óptica. Tecnológicamente las ópticas cambian la manera de entender la perspectiva, la forma de entender la realidad y la representación, el volver a presentar lo que se ve a través del instrumento óptico que media en esa realidad. Ya no es mi imaginación o el lenguaje o lo que yo entiendo del mundo como una realidad, que esa realidad siempre va a ser subjetiva, sino que está mediada por la óptica. Y la óptica permite la identificación concreta de rostros, así como la congelación de momentos de expresivos, la perspectiva solo tiene sentido a través de esta abstracción matemática. Incluso hay técnicas que va incorporando Martorell, menos ocasionalmente, que son muy interesantes porque luego consideraremos contemporáneas, como por ejemplo el puntillismo. En ese vestido, en ese Sant Jordi, el vestido de color rosa está hecho a base de un puntillismo súper delicado. Y también en el uso de perspectivas diferentes, pero al mismo tiempo delicadas y trazadas, incluso con rostros posiblemente ya cercanos a esa identificación a través de las ópticas, tendríamos también recursos que dan a entender una especie de collage, ¿no? de técnicas de calco a través de papeles o de pergaminos que se podían pasar de un retablo a otro. Esto pues son secretitos de talleres que a veces no se saben exactamente, no ha quedado nada que pueda documentarlo, pero da la impresión, si vemos otras pinturas suyas, de que podría ser así. También por detrás de sus retablos solían haber dibujos, bocetos y otra serie de apuntes y notas que son pues muy interesantes, no se pueden ver normalmente, pero son muy interesantes. Esa variabilidad en la obra de Martorell, si uno va viendo toda esa evolución, hace que sea difícil de clasificar, siempre desde la perspectiva que he dicho, de los detalles. En este tipo de pintura no vas a ver cambios radicales, sino que siempre hay que fijarse en eso, ¿no? De repente el puntillismo de un vestido, cómo se ha compuesto una obra, que es muy interesante cómo se componía en esta época. Veremos que rompe, pero al mismo tiempo hay lazos con esa generación anterior de Lluís Borrassà, Ramon de Mur y otros maestros que tenían un estilo un poco más definido, más concreto. Martorell es más ambiguo, es difícil de clasificar en sí, y siempre que esto sucede, ya lo sabemos en el canal, es interesante y es importante poner la lupa ahí. Artista que puedes meter en el corral, el culo le has de dar. No nos interesan los artistas que llega un momento dado en el cual tú puedes definirlos claramente y que trabajan puramente al servicio de, sin que sea una rebeldía estética interna, algo mínimo que lo haga moverse constantemente. El alimento, el combustible de la cultura, de la literatura, del arte, de todo, tiene que ser siempre la curiosidad. Y la curiosidad obliga a moverse, a no estar conforme en ningún lugar. La necesidad de querer saber más y estar abierto a todo. De manera que cuando llegas a una conclusión en tus investigaciones del ámbito que sea, te vas a otro lugar y lo dejas ahí para quien le dé la gana, venga, lo coge, lo copie, lo distorsione, le dé besitos o se lo meta por el... Es por este tipo de motivos que el concepto de originalidad, de derechos de querer acaparar algo como si fuese la creación del artista un valor tangible, monetizable, de propiedad, de intelectual, de no sé qué, no tienen sentido. El artista de verdad o la artista de verdad siempre tienen algo nuevo que ofrecer y no le debería importar que venga otra persona y haga lo mismo con lo que ya dejó ahí. El arte, las obras, siempre son una comunicación constante, tanto con el pasado como con el presente, como con el futuro, y una conversación que no tiene interlocutores claros, sino que van a llegar en cualquier momento, en cualquier lugar, tiene que estar abierto. De hecho, esta sería una de las claves en Martorell, y es como alguien que no ha salido, presuntamente, de su lugar de origen, tiene ese carácter internacional que ya atestigua una época que se está transformando, donde esas ciudades más aisladas, esos reinos que viven un poco más de espaldas a todo lo demás, aunque hayan muchas conexiones que nos permiten entender un concepto de lo medieval, hasta ese momento, hasta este periodo, no han habido grandes ciudades como empieza a haber
grandes núcleos de comercio, sino que todo está un poco más pausado, más tranquilo, porque no hay necesidad de ello. Culturalmente la vida se entiende de otra forma y de hecho esas especies de clichés que asociamos a lo medieval, como por ejemplo el tema del mal olor, ¿no?, de ciudades sucias, caóticas, va a aparecer en este tipo de periodos un poquito antes, porque es cuando las grandes urbes europeas empiezan a crecer de forma descontrolada y empieza a haber estos problemas de olor. Hasta ese momento un típico lugar medieval no es tan grande, suelen estar más aislados, viven cara al campo, con una religión católica por encima de todo, que no hace o no tiene necesidades como las que tenemos nosotros a nivel existencial o político-social, sino que dan lugar a otro tipo de existencia y de vida. Y por ejemplo, una típica población medieval anterior a este periodo de las grandes ciudades y los núcleos urbanos sería de cara a patios, donde la gente trabaja pues, de forma artesanal en familias en el patio de su casa, con todo ventilado. Por lo tanto, ese tema de malos olores, por ejemplo, no tendría tanto sentido, sino que empieza a tener sentido cuando se hacina la gente en una ciudad y ya hay problemas de este tipo. Como dato interesante para ver cómo a los pintores se les empieza a tener un reconocimiento diferente al anterior, insisto que creo que todo el mundo ya lo sabe, pero por si acaso alguien anda desubicado, los artistas no se entienden igual en aquel momento y son más parecidos a artesanos. El que hace una silla no es tan diferente del que puede hacer pinturas. Y bueno, esta concepción del artista individual con nombre propio, con reconocimiento, bla, 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 la vamos a empezar a tener a partir del Renacimiento sobre todo, hasta que va a llegar al punto álgido en el Romanticismo, donde el mito del artista demiurgo total que lo puede transformar, individual, que vive como todos estos tormentos y a partir de la caca de su vientre va a nacer la obra indispensable, ¿no?, esa especie de egocentrismo megalómano, también será el mito romántico que arrastraremos hasta tiempos, a pesar de que todo el siglo XX consiste en eliminar este mito, a día de hoy todavía la gente entiende así al artista. Pues bien, en el caso del contexto catalán, si bien en otros lugares ya es más claro, como el contexto flamenco o el de las ciudades-estado italianas, eso empieza a estar mucho más claro, siempre de la mano de la economía, ¿no?, empieza a importar mucho el dinero y donde más hay, más se van a ver estos cambios. Pero también suceden en la Corona de Aragón y se ve muy claro en cómo los pintores, en época de Martorell, en Barcelona, pertenecen al gremio de freners. Esto sería la gente que hacía cosas relacionadas con los caballos. Cosas relacionadas con los caballos, sillas de montar, frenos, etcétera, significa que hay pasta, ¿vale? Caballos, Edad Media, mucha pasta. Y de hecho, en algún documento que queda, a Bernat Martorell se le paga más pasta que a otro artesano por hacer un trabajo, más o menos, podríamos entender que similar. De modo que estos detalles pequeños evidencian que el artista ya empieza a ser considerado como tal y tiene una posición privilegiada, si no, no estaría asociado a un gremio como el de los caballos. Asimismo, entendemos también que el artista no es el genio individual, sino que trabaja un poco como un artesano, más yo diría como un empresario, que tiene machanguitos a su alrededor que le van ayudando. Al final la figura del nombre propio del artista con prestigio aparece y él es el que empieza a recibir los encargos porque hay relaciones sociales con los núcleos de poder de determinada ciudad, en este caso en Barcelona, y a modo de, como le pasa un poco a Rubens en determinado momento, ejercen casi de embajadores para sus nobles y luego en el taller se van haciendo las cosas que se encargan. No olvidemos que no solo pintar las obras maestras que hoy en día queremos apreciar, sino que eso incorpora pedidos más pequeños, policromías de algo, restauración, cosas que incluso no le daríamos un nombre o le atribuiríamos importancia, pero que forman parte de ese trabajo. Y eso es lo que también le da prestigio al final, porque hay una utilidad del artista, como hablamos hoy de la publicidad y del diseño y de estas cuestiones. El vínculo con el Consell de Cent, la Llotja dels Mercaders, la Diputació de Cataluña, le habían pedido a Martorell encargos importantes en un periodo en el cual Barcelona está en auge y va construyendo palacios, tiene poder. Cada organización de este tipo funciona como una especie de... no es correcto decirlo así, pero para que se entienda un poquito, como si fuesen grandes empresas, partidos políticos con mucho poder que van a hacer edificios institucionales, sin que, insisto, no es correcto entenderlo así, pero entendemos la importancia que tienen a nivel político-social y por qué se da reconocimiento al artista cuando este tipo de organismos piden todos a la vez, en la misma época, a este señor, en este caso Martorell, que les haga cosas. Hasta que finalmente, con el paso de los años y de numerosos encargos, hacia 1440 más o menos, se va a oficializar esta relación de manera que la Diputació General
le hará como pintor de la corte, ¿vale? Por entendernos. Ya vemos que Bernat Martorell está claramente establecido en los núcleos de poder de la ciudad, es decir, que ya es un artista reconocido y que, por eso digo que es tan interesante el gótico catalán. Son las mismas características que dan sentido al Renacimiento, a todo aquello, pero en un contexto donde lo medieval parece que se priorice, pero el funcionamiento sociopolítico no es así, entonces todo está mucho más claro. Y por si fuera poco, también vemos encargos muy interesantes como el de gremios con mucho poder, en este caso el de los zapateros en Barcelona, que cada gremio de estos, pues, también yo lo traduzco un poco al lenguaje contemporáneo, lo digo porque si aquí hay un culo duro de la historia me puedo poner a palos y tendría razón, pero bueno, estos gremios tienen mucho poder y tienen capillitas en las catedrales que se van construyendo y esas capillitas son también un símbolo de estatus, ¿no? Es decir, yo tengo en el chiringuito más importante de la ciudad, la iglesia, la catedral que se está construyendo o que está construida, un nicho para mi gremio. Sería el equivalente a tener un palco en el Camp Nou, ¿vale? Y en ese palco quiero meter al artista, un cuadro del artista más importante del momento. Pues voy a coger a Martorell y le voy a encargar que me haga algo. Y como voy sobrado y quiero sacarme la chorra delante de todo el mundo y demostrar el poder que tengo, le digo a Martorell, que es el más famoso de la ciudad, que por favor me lo haga además, que le voy a pagar, no sé, son más de 500 florines, un pastizal de la época, que me traiga el retablo de madera de Flandes, que ya se ve, ¿no?, que es un caprichoso, ¿no?, que es totalmente absurdo. Nadie se va a enterar si la madera es de tal o de cual sitio, una vez está el retablo colgado, sino que es una cuestión de poder de nuevo. Vemos cómo funciona el arte. Es como esos jeques árabes de Dubái que te traen el coche y quieren que lo pinten de oro, que por dentro le pongan piel de mono o de cabrito, yo qué sé, para poder decirlo. Solo los encargos más importantes de la ciudad y de toda la Corona de Aragón se podían hacer con este tipo de maderas traídas del Báltico. Si nos fijamos, ya hemos visto cómo Martorell está incorporado en ese circuito de núcleos de poder, de gremios, del aspecto político-social en relación con el arte, cómo quien pide las obras de arte también tiene participación de ello. De nuevo acudimos a ese ejemplo de la publicidad y la gran empresa que quiere comunicar. No se trata del artista desde su estudio tratando de enseñarnos el mundo a través de su culo, no. Pues bien, esto será una constante. Como es el artista de moda, esto es para que veamos cómo no ha cambiado nada en el mundo del arte, sino que se transforma un poco el contexto, la estética del contexto, pero el funcionamiento a veces es muy similar. Después de los de los zapateros, ¿quién viene? Pues los pescadores, que también tienen mucho poder, dicen, a ver, ¿de qué van estos? ¿No? Nosotros también queremos aquí tener al más famoso de tal, y le pedirán que les haga un retablo, que dentro de esos mismos pedidos luego se van a hacer como ofrendas para la Virgen en un monasterio, en este caso el de Pedralbes, y que pongan allí además toda la parafernalia del altar. También será encargado a ese mismo taller de Bernat. Lo mismo con el gremio de constructores. Bueno, ahora no me acuerdo si eran los constructores los que le piden el altar. No importa, se entiende. Porque esto también es interesante. Ya hemos dicho que funcionan como talleres, pequeñas empresas donde hay muchos trabajadores, aprendices, rangos, y el artista principal, el que empieza a dar nombre, se comportaría como alguien que consigue los encargos. Pues eso, te vas a cenar a tal sitio, te tomas los vinitos o las rayitas con no sé quién, y así se consiguen los encargos. No está todo el día en el taller, sino que funciona como una empresa también. Esa sería la faena de relaciones humanas, de relaciones públicas de Bernat. Dentro de esa empresita que tiene montada para las artes, también se hacen las referencias para otros artistas y artesanos de otros gremios, como por ejemplo quien tiene que bordar un mantel, quien tiene que hacer, como hemos dicho, la parafernalia del altar y otros detalles que tienen que ver con lo ornamental y que a veces pasamos por alto, como esto es que de nuevo vuelvo a acudir a temas como el de la Bauhaus, cómo incorpora ya de forma racional, definitiva e irremediable el arte y la época industrial, pero sobre todo a nivel de discurso, ¿no? A un nivel ya de pensamiento, de filosofía articulada, no solo porque hayan ejemplos anteriores, sino cómo aquí ya se hace adrede. Puede ser mucho más similar y más fácil de entender desde este punto de vista. Como vemos, me gustaría también destacar esa manera de trabajar de forma siempre colectiva, que se parece más, como decía Ballard en sus textos, al diseño de un Cadillac, ¿no? O una nave espacial donde uno no conoce quién es el ingeniero principal de aquello, sino que a veces es cuestión de gente entrelazada, ¿no? Bernat Martorell se sabe que podía pasar trabajos a iluminadores, gente que pasaba como aprendiz, a veces se quedaba a la sombra del maestro y siempre era un secundón, a veces no sabes ya quién ha hecho la obra. Si Martorell estaba en una cena comiéndose un bogavante de la época, es que ya estoy cansado, ¿vale? O sea, voy a poner ejemplos de mierda ahora. Está comiéndose su bogavante, ¿vale?
y de repente tiene 30 encargos ya, porque ya le pasaba que habían retrasos documentados, porque no solo es Barcelona, sino que pues, en Lleida, en Girona también hay obras, en determinados monasterios que podemos ubicar a las afueras de Barcelona también se van pidiendo cosas, y se le va acumulando la faena, y probablemente él no está siempre en el taller, sino que tiene aprendices que se quedarán toda la vida trabajando en su nombre, y otra gente que saldrá de aprendiz y hará su propia carrera individual, un poco como pasaba con Hokusai en ese documental que hice para también entender esas conexiones de lo medieval, lo japonés y esa aparente disonancia que teníamos, que no es tan disonante, sino que es muy similar. Vale, para concluir con los temas que he tocado más en el vídeo, ese carácter empresarial también lo vamos a ver muy claro a la muerte de Martorell, que es hacia el 1452, más o menos. Deja un testamento, designa como usufructuaria a Bartomeu Figueres, que sería, creo que su segunda mujer, y a un hijo pequeño que en aquel momento es menor de edad y no se puede hacer cargo del taller. Por lo tanto, vemos cómo la gestión de esa herencia se comporta como quien hereda una empresa. No es un pintor que se muere y la mujer y el hijo se quedan unos cuadritos y hay que venderlos y hay que hacer algo con ellos, sino que literalmente hereda una empresa con un montón de trabajadores, de encargos. Todo esto siempre, por favor, que nadie se ponga a culo duro, aplicado al contexto de la época, ¿no? Hago ejemplos para entender cómo funcionaría. Y esa empresa tiene que ser llevada, ¿no? Estamos en un mundo todavía muy machista, tiene que estar llevada por un hombre también que tenga estas habilidades de pintor y que en este caso no me acuerdo si eran unos valencianos, ¿no? Bueno, da igual. Al final esta gente que va a coger Bartomeu para poder seguir llevando el taller, recibir los beneficios económicos, como si fuese una empresa igual, ¿vale? Tienen que acabar los contratos que Bernat tenía firmados ya. Es decir, esto nos da a entender cómo funciona el arte en esa época, que sería un poco como a día de hoy. El arte no, sino la publicidad o el diseño. Tú no coges y te mueres y ya, pues, se acabó tu obra y se ponen en subasta por precios porque ya no puedes producir más. Es genial que se haya muerto. No, que se muera el artista, que es una putada porque tiene una empresa. Y yo he pedido una Virgen María para la capillita de tal sitio y a mí me da igual si este señor está muerto o no. Yo quiero que se acabe porque he pagado por ello y ese retablo tiene que ir allí, porque no se trata solo del nombre de Bernat Martorell. Se trata de que Bernat Martorell se supone que es el que mejor hará ese retablo que yo quiero para publicitar esa idea que yo tengo. Y para ello lo que más importa es si a este señor le he pagado más para que me traiga un azul de Bulgaria, me traiga la madera de la Conchinchina, me traiga no sé qué de cuál y utilice esos mejores materiales porque mi campaña es mejor. Se ha rodado con una super cámara en mitad de las islas de Sicilia, con un montón de equipo de rodaje y tal, y no se ha rodado de forma cutre. Ese anuncio tiene que estar hecho y a mí me importa un bledo si este señor lo has pichado. Yo quiero el contrato. Esto es muy diferente a como hemos entendido el artista, la figura del artista en el siglo XX, XIX, donde si mañana se moría Bernat Martorell, pues era un drama, se hacía tal, pero a nadie le importaba si un cuadro estaba a medias. De hecho, si ese cuadro estaba a medias, se cogería y se colgaría en un museo y se daría más importancia, se explicaría el relato, sería una maravilla casi, ¿no? La obra maestra final, sin acabar, el último trazo, todo, se haría una cantidad de documentación mitológica y literaria alrededor de todo esto y ensalzaríamos la figura del artista, cuestiones conceptuales, bla, 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 ¿no? En este caso es diferente. Pero bueno, ya no me enrollo más, creo que ha quedado todo bastante claro. Hemos utilizado a Bernat Martorell porque a mí me pone cachondo para poder hablar de la pintura gótica catalana. Hablaremos también de otros artistas en esta serie sobre el gótico y vamos a ir incorporando en cada una de esta serie de estos vídeos conceptos clave que si los vas juntando te van a dar una noción súper amplia y completa de lo que podríamos entender como gótico a nivel internacional, ¿no? Por eso hay cosas que se comentan en vídeos como los de Van Eyck, de Van der Weyden, que aquí no están y viceversa. Espero que lo hayas disfrutado, que si has llegado hasta aquí y te apasione todo este tema y házmelo saber. Ya sé que hay mucha gente que estáis siguiendo esta serie y me lo hacéis saber y estoy flipando porque pensaba que iba a tener menos éxito, ¿vale? No, digo como son temas bastante frikis y a veces es raro que se pueda mover porque ya sabemos cómo van las redes, los filtros burbujas, los algoritmos, que priorizan un poco pues, lo que puede ser más popular y dejan sepultado lo otro. Cuando dejan sepultado no significa que a la gente no le interese, sino que este trabajo probablemente quede oculto, ¿no? Hasta que alguien no llega y lo busca, porque siempre se enseña por encima de todo lo demás. Y digo esto porque ha pasado que hay gente que pues, te ha suscrito al canal y no te llega la noticia de que ha salido este vídeo, ¿no? Entonces por eso, pues si te ha gustado, dale like, coméntalo y que el algoritmo se ponga cachondo también. Igual que yo con las pinturas de Bernat Martorell.
Como siempre, te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales buscando Alejandro Acosta, especialmente en Instagram estoy más activo, y también tienes esto en formato podcast. No siempre al día porque el canal principal es el de YouTube, pero normalmente a cada X semanas voy subiendo todo el contenido de golpe y hay contenido para 3 vidas. Y ahora sí, espero que lo hayas disfrutado, dime a qué te huelen los cuadros de Bernat Martorell y nos vemos en el siguiente vídeo, que vamos a seguir con esta serie hasta el infinito, hasta que se acabe el nombre de artistas y de arquitectura y de ciudades y de todo.